cuentas Pablo Romero aquí en la República del Ecuador. 8 de la mañana con 28 minutos. Ya está también junto a nosotros, ya está aquí en la emisora, nuestro siguiente invitado en esta mañana, Lorena. Así es, vamos a darle el buenos días a nuestro siguiente invitado, Emilio, el día de hoy, para tratar temas del acontecer nacional. 8 de la mañana con 28 minutos. Sí, ya está con nosotros el doctor Pedro Moreira. Doctor Peña, analista constitucional. Lo hemos invitado en esta mañana, doctor, porque precisamente vamos a abordar con usted estos temas. Acabamos de darle lectura ampliamente a través del Diario El Comercio a un informe entregado por la perito Mantilla relacionado con el caso Sobornos. Este tema que se publica hoy dice claramente: la perito identificó a Rafael Correa como cabecilla de una estructura criminal corporativa. Pero para que esto no se convierta en una especie de entrevista sesgada o con criterio político, hemos acudido ante usted como experto en materia constitucional, penalista también, doctor, para lograr identificar exactamente lo que dice el debido proceso en estos casos, el informe que entrega la perito Mantilla, qué parte fundamental tiene en un debido proceso, qué se puede considerar de todo lo que se está investigando alrededor del tema de sobornos como instrumento legal, probatorio, y que está en el marco de la interpretación que hace que exista un debate de que hasta ahora no se puede incriminar directamente al expresidente Correa. Estas inquietudes queremos abordarlas con usted esta mañana, doctor. Buenos días y gracias por estar en los micrófonos de Radio Ecuantena, 1030 AM, la radio de la familia ecuatoriana. Bienvenido. Buenos días, compañera, buenos días, compañeros, buenos días a quienes son asiduos espectadores y seguidores de Ecuantena. Buenos días a todos quienes nos escuchen y sobre todo un excelente día a los abogados. Hoy es el día del abogado ecuatoriano. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias, un fuerte abrazo a todos mis colegas. ¿Habrá elecciones ahora en el colegio? El 20 de marzo, Dios mediante, habrá elecciones y invito a votar por la lista 2. ¿Usted es miembro de la lista 2? Sí, ¿Se postula como candidato a la presidencia? No, soy candidato a director por la lista encabezada por Ricardo Vanegas. Por el doctor Ricardo Vanegas. Entonces, si me permiten la cuña... Claro que sí. Vota 2. Entonces, mire, contestando su pregunta. A ver, el Estado constitucional ecuatoriano, o el Estado de Derechos y Justicia Constitucional, se apalanca en el respeto a los derechos constitucionales que a la vez tienen su origen en derechos supraconstitucionales que son otorgados por la Convención Americana de Derechos Humanos, por sentencias de la Corte IDH, etc. Esto de acá hace de que la presunción de inocencia sea un derecho fundamental y todo proceso penal debe girar en torno a esa presunción de inocencia. Quien debe destruir la presunción de inocencia, dejando o no dejando lugar ni siquiera a la duda, debe ser la Fiscalía. El acusado o el procesado, los acusados y los procesados no tienen que demostrar que son inocentes, sino es la Fiscalía quien debe hacerlo. Sin embargo, en este país se ha inoculado por mucho tiempo el concepto de que es el acusado quien tiene que defenderse, cuando es totalmente lo opuesto. ¿Por qué comienzo de esta forma? Porque el perfilamiento criminal, si bien es una técnica avalada y utilizada en muchos lugares del mundo y criminológicamente es aceptada, pero equivale a lo que en criminalística se utiliza la prueba del polígrafo. La prueba del polígrafo también es aceptada en muchos lugares, incluso es hasta utilizada por el FBI para realizar investigaciones criminales. Es utilizada en mayor medida acá en el Ecuador para el campo laboral, para saber si los empleados dicen la verdad, no dicen la verdad, si se participan en algún robo interno, etcétera. Pero procesalmente es prohibida,
porque se considera que es un elemento probatorio o un elemento de investigación reñido con la Constitución por la forma en que se utiliza. Esté en lo correcto o no esté en lo correcto, pero eso dice la Constitución, o esa prohibición normativa existe para ese método de investigación. Por eso no se lo aplica generalmente. Por eso no se lo aplica y es prohibido aplicarlo en materia procesal penal. Si se lo aplica en alguna empresa o en alguna cosa, bueno, eso es otro tema que no tengo yo por qué opinar. ¿Y cuando lo aplica la policía, por ejemplo? La policía no lo aplica. No lo aplica. No lo aplica. Al menos en investigaciones oficiales y serias, no lo aplica. Si lo aplica, de alguna otra forma desconozco y no pudiera opinar porque igual no está incorporado ese sistema, ¿no? No existe la prueba del polígrafo como elemento probatorio en la legislación ecuatoriana. En el mismo orden de ideas, el perfilamiento criminal, si bien existe criminológicamente, tampoco está aceptado como un elemento probatorio en nuestra legislación, puesto que el perfilamiento criminal, de entre otras cosas, utiliza hechos no comprobados para establecer la estructura criminal. Presunciones. Presunciones. De tal suerte que, por ejemplo, si yo creo que Rafael C. es el líder porque Pamela M. lo dijo y porque está en el chat de Pepito Piguave y porque no sé qué, entonces, en base a esa información, yo hago la estructura criminal. Pero esa información está debatiéndose y está discutiéndose en este momento en el proceso penal. Entonces, esa estructura criminal se va a hacer o se va a perfilar en base a los datos que me aportan, que son hechos que no están contrastados todavía en el proceso penal, por lo cual son presunciones que desde ningún punto de vista pueden constituir una certeza jurídica o una certeza probatoria. Por lo cual, la perito Mantilla, me parece que es el apellido, sí, podrá decir lo que le dé la gana. Alexandra Mantilla. Pero es una opinión en todo caso. Es una opinión, es un informe que presenta alguien que está acreditada como perito criminológica y la Fiscalía lo ha presentado. ¿Y en qué Nada más. influyen ese tipo de informes? Bueno, influye en que salga Ecuavisa, salga Teleamazonas, salga al Universo a decir, la perito Mantilla identificó a Rafael Correa como el líder de la banda criminal. Pero dentro del proceso no procesalmente no sirve para nada. Qué bien la aclaración. Y esto, importante. permítame decirle, es parte o aúna al sainete que se ha convertido este proceso penal. Ayer la Fiscalía dejó de reproducir 70 elementos probatorios. Se abstuvo de hacerlo. Y no nos llamemos engaño. ¿Por qué? No porque tenga la certeza de que ha probado el hecho. Este es un proceso penal, judicial, político. Lo que busca es inhabilitar a Rafael Correa como candidato de cara al 2021. Doctor, pero ahí vamos entonces a la pregunta del millón. Los hechos que se han dado definitivamente en el país son no conocidos, son sentidos por la población. Estamos viviendo el efecto precisamente de un proceso largo de corrupción que ha vivido la República del Ecuador históricamente. Se ha agravado en las dos últimas décadas y sigue agravado aún más con el actual gobierno. Hay muchos casos que también están pidiendo que se investigue. Pero, ¿cómo lograr estructurar un sistema de investigación, análisis, para separar el trigo de la cizaña, evitar que también a través de estas interpretaciones que no tienen asideros constitucionales legales, queden exculpados ciudadanos que cometieron realmente los delitos, pero como dicen ustedes los abogados, echa la ley, echa la trampa? Entonces, ¿cómo perfeccionamos, mejoramos nuestro sistema? Por eso le había puesto en la invitación, ¿cómo asegurar un marco legal para que el debido proceso no esté encaminado solamente a las partes eminentemente jurídicas, sino que se vaya convirtiendo todo este sistema en un sistema creíble y aplicable para que no vuelvan a delinquir, para que quede protegido y blindado nuestro sistema jurídico, etcétera? Doctor, esta experiencia, ¿cómo la podemos aplicar para que tampoco pues sean exculpados quienes realmente nos han demostrado que han dejado un país en una grave crisis moral, económica, social, política? Mire, pero es que no nos llamemos engaño. Nosotros no somos los únicos que lo hacemos. Lastimosamente, el Ecuador no es el único país que utiliza el sistema de justicia para perseguir a los adversarios políticos o hacer lawfare, como lo llaman ahora tan modernamente. En Argentina lo hicieron contra Cristina Kirchner. Se cayeron todos los juicios.
Lo hicieron en Brasil contra Lula y contra Dilma. Se cayeron todos los juicios. Lo están iniciando contra Evo Morales y se les va a caer los juicios. Y lo están haciendo con Rafael Correa y Jorge Glass y se les van a caer los juicios. Porque no tienen sustento jurídico. A Jorge Glass lo acusaban de haberse llevado miles de millones de dólares. Está preso por una asociación ilícita que no se ha demostrado qué participación tuvo él en esa asociación ilícita para delinquir respecto a fondos públicos o delinquir de cualquier forma. ¿Usted no cree que si hay tantas pruebas de que se ha llevado miles de millones de dólares? Procéselo por peculado, no lo procese por asociación ilícita. Rafael Correa lo cargan corrido, como se dice popularmente, por la denuncia de este proceso malhadado de Fernando Balda, que no tiene ni pies ni cabezas, y me parece que a Pablo Romero lo acaban de aprender en España ayer o antes de ayer. Uno de los involucrados en el caso Balda, precisamente. Y porque Chicaiza y 2 o 3 personas más se acogieron al abreviado y dijeron Correa es el culpable, pues Correa es el culpable, y como es un delito que necesita la presencia del procesado o del acusado para defenderse, la jueza de la fortuna, que es la doctora Camacho, puso como una medida cautelar no privativa de libertad que Rafael Correa se presente cada 15 días, cada semana, en el juzgado o en la fiscalía. Cuando Correa vive en Bélgica y es público y notorio que vive cruzando el charco, entonces no es proporcional la medida cautelar y Correa desde luego no vino y no cumplió con la medida y le dictaron prisión preventiva. Entonces ahora Correa lo tratan de inhabilitar en un proceso, inhabilitar políticamente, en un proceso de cohecho y concusión y de una suerte de delitos que se han inventado la fiscalía y no ha demostrado ninguno, para que no participe en las elecciones. Y no lo procesan tampoco por los 6.000, 7.000 millones de dólares que dicen que se llevó. La prueba madre de la fiscalía es un préstamo de 6.000 dólares que luego se convierte, según los testimonios, en un depósito en una cuenta que le hacen a Rafael Correa Delgado. Sin que hasta ahora la fiscalía logre demostrar, primero, que esos 6.000 dólares provienen de un origen ilícito, y segundo, que Rafael Correa haya sabido que ese origen era ilícito. Lo que tiene que demostrar la fiscalía en este caso son 4 cosas. Que primero Correa le daba la orden a Pamela Martínez para recabar los dineros o receptar los dineros o ir a pedir a los contratistas el dinero. Segundo, que Pamela Martínez recibía los dineros con conocimiento de Rafael Correa. Tercero, que los dineros recibidos en el evento que hayan sido recibidos por Pamela Martínez sean o hayan sido depositados o destinados por orden de Rafael Correa. Y cuarto, de que esos contratistas que dicen que dieron el dinero o la coima hayan sido beneficiados directamente por Rafael Correa o por quien sea por haber recibido esos dineros. Ya el CNE dijo que no había ninguna infracción electoral. Es decir, los dineros que Alianza País utilizó y declaró para la campaña 2013 no fueron irregulares. No hubo una sanción administrativa electoral del CNE. Es decir, Alianza País cumplió con sus cuentas, cumplió con lo que dice el Código de la Democracia en la campaña de 2013. Doctor, entonces, ¿qué hay detrás de este juicio realmente? ¿Realmente quiere el Estado o el gobierno devolverle al país, como dice, los dineros robados, demostrar que en el gobierno del presidente Correa hubo la peor corrupción, o realmente esto se está tratando políticamente para inhabilitar completamente a Rafael Correa, que no tercie en las elecciones? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hay detrás de esto? Si es tan corrupto, si se ha demostrado que se ha llevado tanta plata, no creo que el pueblo le vaya a dar el voto a un ciudadano como Correa y los funcionarios que están mencionados en este juicio. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la preocupación que existe? Mire, el temor es inhabilitar a un hombre que desde un ático y en Twitter alcanzó el 30% del no. El temor es inhabilitar a un hombre que, pese a que le han inventado los juicios más terribles, tiene a la prefecta de Pichincha y al prefecto de Manabí. La idea es inhabilitar a un hombre que solito tiene más apoyo o respaldo popular que todos los candidatos de la predilección de cierto sector de la prensa. Pero se habla de 70.000 millones, se habla de dinero que informes del Banco Interamericano, que existen esos informes de La Plata, se habla de que están ya ubicando la ruta del dinero, lo dice el señor Balda. Llevan 3 años en lo mismo. Mire,
El señor presidente de la República, a pocos meses de asumir la presidencia, creó una comisión que ustedes deben recordar que está integrada por León Roldós, por algunas personas opositoras al gobierno de Correa, que iban a estudiar la deuda, iban a estudiar si el endeudamiento de Correa en los 10 años de gobierno fue el legal o fue el permitido, y no quedó en nada ese informe. Luego iban a investigar si que el caso Singue, que si la sopladora, que si la refinería del Pacífico, nos inventaron que la refinería de Esmeraldas no valía. Bueno, nos han inventado de todo en estos años. Y el tema no es Rafael Correa, porque Rafael Correa, si cometió algún pecado en su administración, tendrá que algún día responderlo a la justicia terrenal, a la justicia divina y o a la historia. El problema es el país. Tenemos 3 años empantanados en lo mismo, en que la culpa es de Correa, no se construye una casa, no se generan fuentes de empleo, no hay inversión, la delincuencia crece galopantemente, la señora alcaldesa de Guayaquil manda a disparar a los policías. Hemos retrocedido tanto en el tiempo que Betty la Fea está de moda. Entonces no podemos seguir así, el país no merece, Ecuador no merece, nosotros no merecemos ser gobernados por esta gente. Merecemos un mejor futuro y merecemos que las obras que Rafael Correa pudo haber hecho en 10 años, lo bueno, se fortalezca y lo malo, pues evidentemente se mejore o se deseche. En los casi 3 años de administración del presidente Moreno, se descorreizó al país de lo bueno y de lo malo. Y se ahondó en lo malo, en las viejas y perversas prácticas del pasado. La señora fiscal general fue puesta casi a dedo en un concurso viciado por el extinto expresidente del CPGCS, el doctor Julio César Trujillo, autoridades de control que fueron puestas de la misma forma. Pablo Celi, el Contralor General del Estado, está prorrogadísimo en funciones y no hace absolutamente nada. Hubo el caso del sobrino que fue encontrado con un dinero que no pudo justificar en Estados Unidos y la prensa hizo multas. Pronunciamiento de la fiscal respecto a esos temas. Hay un tema importante. INA y muchos otros. Doctor, hay un tema importante, ¿no? Porque hay un informe ya presentado, que ayer lo han presentado la perito. Usted cuestiona a Mantilla ante los jueces el día de ayer sobre ese caso. Pero en el caso de los temas que el país sintió el efecto y siente el efecto aún, está el tema relacionado que se está debatiendo sobre la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? En ese caso que se involucró a Carlos Pareja Llanuselli, al ex vicepresidente Jorge Glass, etcétera. El caso relacionado con la refinería del Aromo, que con un terraplén se habló de 1.200 millones de dólares ahí en manejados, que no llevaron a la construcción de la refinería. Esos casos emblemáticos son casos reales, al margen de que haya o no un interés político personal contra el expresidente Correa. El país sí vive esas consecuencias. Tenemos una refinería en la que con actos de corrupción terminó la repotenciación y no se logró hacer que esa refinería funcione de tal manera que el propio Santiago Cuesta últimamente estuvo allá intentando ya llegar a una concesión o entrega a organizaciones privadas a dedo, ya con el actual gobierno, pero heredando una estructura mal arreglada, donde se hizo una inversión, donde los hechos están demostradísimos que está ahí esa refinería subutilizada. El caso del Aromo es evidente que ahí se proyectó una construcción de una refinería y apenas se hizo un terraplén y se invirtió una cantidad de dinero fabulosa. Y en muchos otros casos. Entonces, ¿cómo separar estas partes en las que tampoco se deje intocado un problema en el que debemos de ser muy frontales y serios los ecuatorianos para no permitir, sean los ministros o presidentes los que manejen de tal manera estos procesos en los que luego que dejen el poder, bueno, no hay pruebas contra mí, entonces no pueden incriminarme, el ministro es el responsable o el ministro dice, no, a mí el presidente me ordenaba, como está en estos peritajes mencionando, y que estas pruebas de peritaje no tengan pues la suficiente fuerza para decirnos a los ecuatorianos entonces cuál es la verdad, porque de haber existido, ha existido y existirá siempre la corrupción, doctor. Entonces, ¿cómo podemos crear un marco legal que garantice
para que los ecuatorianos podamos ir poniendo el país en orden, doctor? Mire, con total respeto, usted me habla de evidencias y de casos emblemáticos, pero hasta ahora nadie está preso ni por la refinería de Esmeraldas, ni por la Aromo, ni por ninguna de las cosas que usted me ha dicho, que dice la prensa que hay corrupción. Porque la corrupción debe demostrarse, la corrupción no simplemente es de repetirlo. ¿Y cómo no equivocarnos? A ver, hace bastantísimos años atrás, dice el Montubio, a Jesucristo lo condenaron porque el pueblo se equivocó. El pueblo escogió a Barrabás, no escogió a Jesucristo. Entonces el problema es que el pueblo se sigue equivocando. Y el problema es que el pueblo sigue escuchando a los agoreros del desastre, que con el respeto que se merece la prensa en su totalidad, cierto sector de la prensa no deja de ser agorero del desastre y decir lo que le conviene o lo de que sus patrones les dicen que diga, y no dicen la verdad. Doctor, Entonces, recién hubo una reunión y nosotros déjeme concluir la idea. No lo digo por ustedes, claro, ustedes son totalmente serios, lo digo por los grandes capitales que manejan la prensa. Y lo digo con nombre y apellido, Coavisa, Teleamazonas, El Universo y toda esa gente que le interesa tener al pueblo con una realidad falsa de lo que pasa en el país. Entonces yo le digo una cosa, a ver, usted es comunicador social. ¿Usted qué prefiere que el país cambie? ¿Que deje de ser corrupto o que haya más trabajo? Yo creo que usted va a elegir el trabajo, porque la corrupción al final del día a usted no lo afecta. Nos afecta a todos desde luego la corrupción estatal, porque... Pero la corrupción se traslada al... el costo de la corrupción, doctor, es la plata que deja el país de recibir para cumplir con sus responsabilidades sociales. Usted ahorita no recibe ni el hospital ni la escuela y hay corrupción. Entonces... la corrupción es mala y no es justificable desde ningún punto de vista, no se malentienda lo que quiero decir. Usted comparte lo que dice el pueblo, no está bien que si robe, pero que haga. Que haga obras. Mire, no, o sea, que no se malentienda, lo dice el pueblo, ¿no? Que no se malentienda lo que quiero decir. La corrupción es mala desde todo punto de vista. La corrupción no solamente es que el presidente de la República infle el presupuesto. La corrupción es desde que usted le dice a su hijo, dile al señor que me viene a cobrar que yo no estoy. Eso es corrupción. La corrupción es ser infiel a su mujer. La corrupción es hacer muchas cosas que no están permitidas. Pero lo que yo quiero que ustedes, o pongamos a los tres en la mesa, es que al pueblo llano, a nosotros que trabajamos, que compramos, que consumimos, lo que nos interesa es que haya trabajo. El pueblo ecuatoriano llano necesita trabajar. La prensa se ha dedicado 3 años a decir que Rafael Correa es corrupto y no ha demostrado judicialmente la Fiscalía ni la Corte que Rafael Correa lo sea. Y mientras tanto el presidente actual no construye una obra, no genera un trabajo, no invierte capitales en el país. Tenemos un vicepresidente que está en campaña y ni embadurnado en chocolates dulces. Entonces creo que necesitamos enfocarnos en otra cosa, porque usted me dice que hay casos emblemáticos de corrupción, cuando ninguno de ellos ha recibido sentencia, ni siquiera de primera instancia. Eso significa, doctor, que habría que entonces revisar nuestro sistema judicial para evitar que, por ejemplo, en casos concretos, usted mencionó al inicio, si se está demostrando que se ha afectado el país y tiene que investigarse el peculado, se investigue por peculado, no por asociación ilícita. Entonces, ¿cómo evitar que se desvíen los procesos para ir creando la trampa en la misma aplicación supuestamente de la ley, en la que, no, ponle asociación ilícita porque eso va a llevar a que se pueda arreglar en el futuro y el juez no pueda encontrar los elementos probatorios para acusarlo por esa vía? Entonces no le ponga especulado porque por esa vía sí se puede. Son otros debates que sean, doctor. ¿Cómo se podría? ¿Y por qué se lo acusa a Rafael Correa y a los funcionarios que están dentro de este juicio por cohecho y no por peculado o por enriquecimiento ilícito? Mire, lastimosamente la corrupción judicial no solamente es de este gobierno. Dicen que el extinto presidente, el ingeniero León Febres Cordero, que en alguno de los círculos concéntricos de Dante estará, le decía a los jueces, no quiero que hagas lo que yo te diga, sino que cuando yo te diga lo hagas. Entonces, recibía órdenes. Recordemos que Febres Cordero bloqueó la Corte Suprema cuando era presidida por el doctor Ramiro Larreal Santos con tanquetas militares. Recordemos cuando Jaime Nebot fue al juzgado acá en Guayaquil y le dio un periodicazo a un juez. Recordemos cómo han habido las manipulaciones en la justicia. Recordemos cuando el Congreso de la época de Alarcón
cambió la Corte y no puso a quienes debía poner, sino a quienes la componenda electoral en ese momento exigía. Doctor, pero recordemos también que Alexis Mera ya voy por el 96 veces, déjeme llegar hasta el 2000. Siga, doctor, siga. Entonces, recordemos cómo el Consejo de la Judicatura de la época del correísmo hacía y deshacía, cómo José Serrano por Twitter daba las órdenes que hacer, sentenciaba a la gente. El caso Sharon fue un caso emblemático de que él, sin conocer las pericias, dijo que era femicidio. Y ahora esto de acá. Entonces el problema no son los gobiernos de turno que se meten con la justicia. En Estados Unidos al fiscal general los designa el presidente de los Estados Unidos. A los jueces de la Corte Suprema los elige el poder político. El problema es la calidad de personas que son electas y que van a administrar justicia o van a ocupar un puesto de fiscalía. ¿Por qué estuvo Alexis Mera ahí en ese puesto, con ese criterio que usted indica de recordar a Febre Escolero y todo? Y el propio Alexis Mera acaba de declarar en los medios que hay una diferencia enorme entre Febres Cordero y el expresidente Correa. El del uno habla de mucha madurez y del otro habla de una especie de temperamento. Creo que es una referencia a la personalidad. De la personalidad. Pero Alexis Mera era la base fundamental del... Que no te determina que alguien sea corrupto Alexis cuando Mera, se refieren a la personalidad. Doctor, Alexis Mera era el que estaba junto con el expresidente Febres Cordero en todos los casos que usted indica históricamente. Entonces, ¿por qué lo lleva entonces el presidente Correa Alexis Mera y lo pone en la parte tan fundamental, importante que fue el manejo de la justicia? Mire, Alexis Mera me parece que es un abogado muy inteligente que raya en la brillantez. Pero si a Alexis Mera le gusta más Febres Cordero que Correa, yo no puedo opinar. Es cuestión de percepción. El tema acá está en que Alexis Mera per se no manejaba la justicia. El puesto de Alexis Mera era secretario jurídico de la presidencia. Que en la práctica lo haya hecho, pues bueno, es uno de los vicios del correísmo y es una de las cosas malas que tuvo Rafael Correa, que si algún día vuelve a gobernar, combatiremos para que la corrija y la enmiende. ¿Cree usted que eso sucederá? Mire, yo creo que Correa no volverá a ser presidente, tampoco vicepresidente. Candidato asambleísta, dicen los migrantes. Probablemente logre ser presidente de la Asamblea. Yo creo que la Asamblea Nacional la va a ganar el correísmo, la presidencia la van a ganar los grupos de poder que están en pugna entre Nebot, Lasso y Sonnenholster. Me atrevo a decir que Otto Sonnenholster podría ser presidente del Ecuador, pero la Asamblea la va a ganar el correísmo. Y ganando la Asamblea del correísmo, yo creo que lo primero que harán es indultarlo a Jorge Glass. Y tendremos un panorama político diferente. Usted no le da espacio al movimiento Creo, a los indígenas que repuntaron después del levantamiento de octubre. Pero se bajaron con las declaraciones torpes de Vargas todos los días. Entonces, Leonidas Issa es un hombre que parece ser bastante inteligente. Lastimosamente está subordinado a un tipo que cada vez que habla cualquier cosa. Si no hay sentencia contra Correa y los demás involucrados, ¿qué puede ocurrir? Eso se dirá, pues el presidente Correa, soy inocente, fui inocente, se demostró. Él podría pedir también, exigir al Estado, denunciar al Estado y resarcir ese daño moral que se le realizó. Sí, pero mire, yo no soy tan cándido en creer que no va a haber sentencia. La Fiscalía, como les dije al inicio, acaba de prescindir de 70 elementos probatorios. No lo hace porque se sienta segura que va a ganar. Bueno, sí lo hace porque se siente segura que va a ganar, pero lo hace para ahorrar tiempo. La intención es que no llegue Correa como inocente hasta agosto. Y necesitan ir acortando los tiempos lo antes posible. Este juicio se terminará a lo mucho en 10 días, porque la sentencia va a ser más rápida que la de Chuquiseven. Y dirán que Rafael Correa es culpable, luego vendrán las apelaciones, las audiencias serán casi que de inmediato, luego vendrá la casación, y yo creo que para junio o julio ya Rafael Correa estará ejecutoriado, que es un culpable para la justicia ecuatoriana. ¿Usted cree que son completamente imparciales los 3 jueces que fueron recusados, no pasó la recusación? Después que también se ha mencionado que ellos fueron ubicados y apadrinados por el doctor Gustavo Yal cuando era presidente de la Judicatura. Dicen que la relación de ellos era muy estrecha, doctor. Mire, no puedo dar fe de que sea estrecha o no sea estrecha porque no conozco al doctor Yal ni conozco a los señores jueces de la Corte Nacional. A través de redes sociales conozco al juez Iván Saquicela y confío en la imparcialidad de él. Y en la objetividad sobre todo. Pues puede ser parcial, pero lo importante es que sea objetivo. Sin embargo, cuando de justicia en este país se trata, yo debo acudir al viejo axioma latino: desconfío de los griegos aunque traigan regalos.
No sé si es que hayan sido puestos por Yal, que hayan respondido a Correa, respondan ahora a Moreno. Quiero esperar y pensar que los tres son totalmente objetivos y despacharán en base a los méritos, pero lastimosamente la justicia ecuatoriana casi todos los días me defrauda, entonces no tengo más que pensar que Rafael Correa saldrá sentenciado como culpable en esta audiencia, más allá de que existan los méritos políticamente probatorios eso lo o no. ¿Fortalece o cómo? Mire, ¿Cuál es su lectura? yo creo de que sigamos hablando de Rafael Correa después de 3 años de que dejó la presidencia, después de que lo han acusado de llevarse miles de millones de dólares, después de todo esto es la respuesta de que Rafael Correa Delgado sigue siendo vigente. En una elección será difícil vencerlo y me atrevo a denominarlo como el Velasco Ibarra de los milenios. Bien. 8:58 Emilio, con esto hemos terminado el día de hoy. Bueno, hoy ha sido un con día la interesante, satisfacción ¿no? del deber cumplido. Le decimos a nuestros amigos oyentes, estaremos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Sí, gracias a los oyentes. Hoy nos acompañaron el doctor Fernando Rosero González, también candidato a la Asamblea Nacional, el doctor Pedro Moreira Peña, analista constitucional, para hablar del tema del marco legal y cómo marcha este proceso de casos sobornos en contra del expresidente Correa y los funcionarios que están siendo inculpados. Mañana estaremos de costumbre con ustedes con más informaciones. Buenos días y gracias por su sintonía. Gracias, buenos días. Esto fue Buenos Días País, con toda la información de última hora. Buenos Días País, por Ecuantena 1030 AM. Hasta nuestro próximo encuentro. En el trabajo, en casa.